Buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la sesión. En la clase pasada eh, vimos lo que eran las distribuciones discretas y continuas, y en su defecto también vimos lo que era la distribución normal. En esta sesión vamos a tratar lo que es el muestreo y la distribución de medias muestrales. Entonces, miremos qué es el muestreo. El muestreo es una técnica estadística que consiste en seleccionar un subconjunto llamado muestra de una población más grande para hacer inferencias o sacar conclusiones sobre toda la población, sin necesidad de medir a todos los elementos. En la gestión eficiente de la energía, muchas veces no es viable medir el consumo energético de todos los equipos, procesos o usuarios, por lo que se selecciona una muestra representativa que permita evaluar el desempeño energético general. Existen muchos tipos de muestreo. Entre otros tenemos el muestreo aleatorio, el cual es aquel donde todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Por ejemplo, en una fábrica con 200 motores eléctricos, se quiere saber el consumo promedio. Se seleccionan 20 motores al azar para medir su consumo durante una semana. Como cada motor tiene la misma probabilidad de ser elegido, por lo tanto el análisis será confiable. Me explico. Muchas veces nosotros no, para nosotros medir o hacerle seguimiento a los 200 motores, supongamos que sean trifásicos, pues necesitaríamos un analizador de red por cada motor. Entonces, los analizadores de redes son costosos. Ninguna empresa va a tener 200 analizadores de red para medir cada motor. Por lo tanto, en este sistema de muestreo aleatorio, lo que se hace es que se seleccionan 20 motores al azar para medir su consumo durante una semana. O sea, que siempre estamos, como todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos día tras día, lo que se hace es que se cogen 20 y de ahí con eso se empiezan a hacer el estudio. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí no tenemos 200 sino 100. De estos datos son análisis ficticios. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos nuestros datos. Supongamos que yo voy a escoger unos motores. ¿Cómo? ¿Cómo los escojo? Yo los puedo escoger de manera aleatoria. ¿Qué hago? Pues yo pongo aquí en el LibreOffice, yo puedo coger igual aleatorio entre 1 y 100, para este caso, para este ejemplo, y cada vez que yo arrastre hacia abajo, me va a cambiar. Como es aleatorio, yo puedo escoger cualquier motor dentro, 20 motores, todos los días. Como todos tienen la misma probabilidad, podemos escoger los que sean. Con base en ello, es que nosotros podemos analizar toda la muestra.
podemos inferir sobre el resto de la muestra. Entonces, ¿qué pasa? Podemos decir que tenemos una media o un promedio de consumo de 156 kilovatios, sacamos una desviación estándar y un error estándar. ¿Qué es el error estándar? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, por lo tanto, todos los motores, si yo los cojo aleatorios, tienen la misma probabilidad de que yo pueda escogerlos durante una semana y empezar a hacer mis mediciones, y con eso pues no necesito tener los 200 analizadores de redes, sino con 20 nomás, o quizás hasta menos, pero puedo hacer un poco más de muestras, tomar más muestras y con ello pues tener una idea de cómo se me comporta el sistema aplicando los procedimientos estadísticos que estamos viendo. Otro muestreo que se puede hacer se llama muestreo aleatorio estratificado. Es aquel donde la población se divide en grupos homogéneos o estratos y se toma una muestra aleatoria de cada uno. Ejemplo, en una universidad se quiere estudiar el consumo energético de los diferentes tipos de edificios, laboratorios, aulas, oficinas. Por lo tanto, se divide la población para este caso en esos tres estratos y se seleccionan varios edificios de cada grupo para medir su consumo. ¿Por qué se seleccionan de esa forma? Pues el consumo de un aula o de un laboratorio no es el mismo que el de las oficinas, pues por el horario en el que están las oficinas, mientras que un laboratorio puede estar en la noche, lo mismo que un aula puede estar abierta o puede estar recibiendo clases de los alumnos pues en las noches. Caso que en las oficinas pues no se dan. Muchas veces las clases o por lo general en las universidades empiezan a las 7 de la mañana, mientras que las oficinas las abren a las 8. Entonces, con base en ello se divide la muestra, se toman diferentes muestras, se toma la muestra estratificada y así se asegura una representación de cada tipo de uso energético. Otro tipo de muestreo se llama muestreo por conglomerados. Es aquel donde se divide la población en grupos naturales, llamados conglomerados, y se seleccionan algunos grupos completos. Por ejemplo, en una ciudad se quiere analizar el consumo de energía residencial. Entonces, ¿qué se hace? Se seleccionan 5 barrios completos al azar y se mide el consumo de todos los hogares en esos barrios, en lugar de medir hogares individuales repartidos por toda la ciudad. Con eso, pues, como son conglomerados, y les dice que la muestra se le toma a cada barrio por completo, entonces se puede sacar una idea, podemos tener una idea de cómo es el comportamiento de los barrios similares, porque se tomó toda la muestra de toda la población de esa muestra. El otro muestreo se llama muestreo sistemático. Es aquel donde se seleccionan elementos de una población utilizando un patrón fijo. Por ejemplo, en un edificio empresarial con 1000 computadoras,
se quiere medir el consumo promedio. Entonces, se elige la 20ª computadora de la lista de inventario para hacer las mediciones, donde el punto de inicio debe ser aleatorio. Entonces, nuevamente nos vamos, tenemos nuestras 1000 computadoras y podemos decir, bueno, para evitar sesgo, lo que hacemos es que aplicamos nuestra expresión acá y le decimos que nos dé un número aleatorio. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí empezamos en el número 45 y cada 20ª computadora del 45 más 20, o sea, tomamos la 45, la 65, la 85 y así sucesivamente hasta llegar a 1000 y con ello obtenemos nuestra muestra. El otro tipo de muestreo es el muestreo por juicio, donde el investigador selecciona elementos que considera representativos, basándose en su experiencia. Por ejemplo, un ingeniero energético selecciona equipos que funcionan durante todo el día, como servidores y sistemas de climatización, pues considera que son los que más impacto tienen en el consumo energético. Nota, aunque este tipo de muestreo es útil cuando hay limitaciones, no permite estimar con precisión el error de muestreo y puede tener sesgo de selección. Cuando hablamos de sesgo de selección, hacemos referencia a que a lo mejor la persona encargada de hacer la encuesta, pues de tomar la muestra, perdón, observa que la carcasa de en este caso, de un aire acondicionado está en malas condiciones. Y lo que hace es que toma ese aire acondicionado para hacerle la muestra. Y no toma un aire acondicionado que pueda que tenga la carcasa nueva, pero que esté en malas condiciones. Entonces ahí el sesgo está en que él cree que ese aire acondicionado puede estar en malas condiciones porque se observa que tiene su carcasa mala, pero su funcionamiento eléctrico y físico es perfecto, mientras que el que tiene la carcasa buena está funcionando mal. Entonces esa clase de sesgo, en esa clase de errores se puede incurrir en el muestreo por juicio. Entonces miremos ahora algo que se llama distribución de medias muestrales. Entonces, cuando se extraen muchas muestras del mismo tamaño de una población y se calcula la media de cada muestra, los valores de esas medias forman una nueva distribución que se llama distribución de medias muestrales. Esta distribución permite conocer qué tan cerca está la media de la muestra respecto de la media real de la población. También nos indica qué tan variable es esa media según el tamaño de la muestra y la variabilidad original. Entonces, el concepto de distribución de medias muestrales y sus características deben ser intuitivamente razonables. Es de notar que las medias muestrales son variables. Si se seleccionan dos o más muestras de la misma población, es probable que las dos muestras tienen medias diferentes. Aunque, entonces, ¿dónde? Por ejemplo, nosotros tenemos esta población de equipos. Yo puedo elegir
estos primeros 20 de acá. Y le saco la media, que me da estos datos de aquí. Puedo elegir otros 20 equipos, me darían otros datos que no son estos. Entonces, si yo saco la media de los datos anteriores, de la muestra anterior, con la media de los equipos que elegí ahora, con estos nuevos datos, lo más seguro es que esas dos medias no van a ser iguales. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, aunque las muestras tendrán medias diferentes, se debe esperar que las medias muestrales estén cerca de la media de la población. Entiéndase que población son el universo de los datos, todos los datos que tengo. Es decir, las medias de la muestra deberían acumularse alrededor de mu, donde mu es la media de toda la población. Por lo tanto, la distribución de las medias muestrales tiende a adoptar una forma normal con un valor esperado de mu. Cuando hablamos de forma normal, hacemos referencia a la distribución normal, que en este caso, que lo vimos en clases pasadas, es esta de aquí. Esta es mi distribución normal o la llamada campana de Gauss. Entonces, esta mu de aquí sería la media de todo mi sistema. Y entonces lo que nos dice es que cuando nosotros tomamos muestras, varias muestras de todo mi sistema, las medias deben estar alrededor de nuestra media total, ¿sí? Ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, deben estar cerca. Si mi muestra es una muestra representativa con la cual yo puedo predecir el comportamiento del sistema. Entonces, debe darse cuenta de que la media de una muestra individual probablemente no será idéntica a la media de su población. Es decir, habrá un error entre X barrita, aquí falta una barra arriba, y mu, o sea, la media de la muestra y la media de mi población. Difieren, ese sería un error. Algunas medias de muestra estarán relativamente cerca de mu y otras relativamente lejos. El error estándar proporciona, a eso se le llama el error estándar. Entonces, el error estándar proporciona una medida de la distancia estándar entre la media de la muestra y la media de la población, o sea, entre X barra y mu. Ese era el error que salía acá, por ejemplo, error estándar. ¿Qué tan lejos está mi media muestral de mi media poblacional, o sea, del conjunto de datos? Entonces tenemos un ejemplo. Por ejemplo, una empresa desea estimar el consumo promedio de energía de sus refrigeradores industriales. En lugar de medir los 100 equipos disponibles, extrae 30 muestras aleatorias de 10 refrigeradores cada una. O sea, yo tengo 100 refrigeradores, contrato una empresa, pero la empresa no va a tener 100 equipos para medirlos a todos al mismo tiempo y mirar su comportamiento. Entonces lo que hace es que, supongamos que tiene 100 de los 10 medidores, para tomar una muestra representativa que me dé un comportamiento del sistema, lo que hace es que coge 10 refrigeradores y coge 30 muestras. O sea, coge 10 refrigeradores 30 veces, pero esos 10 refrigeradores son escogidos aleatoriamente. Vuelvo a lo mismo. Aquí puedo escoger
1 y así sucesivamente. Entonces otra vez me vuelvo 2 hasta que coja las 30 muestras de 10 en 10. Luego calcula la media de cada muestra. Estas medias se distribuyen normalmente y permiten inferir o sacar una conclusión sobre la media poblacional con un margen de error conocido. Ese margen de error es el error estándar. Entonces, miremos un ejercicio. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, decíamos que nosotros tenemos 100 congeladores y teníamos y escogíamos 30 muestras de 10. O sea que esta que está aquí, la muestra 1, son 10 congeladores que teníamos y a esos 10 le sacamos una media. Así a los otros y a la segunda muestra hasta llegar a nuestras 30 muestras. Donde esta media que está aquí es la media de los 10 congeladores pertenecientes a cada muestra. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos dice? Que nosotros, haciendo un diagrama de barras, que ya muchas veces lo hemos hecho, obtendremos esta función de aquí. Esta raya punteada que ve aquí, esta línea punteada que viene aquí, no es otra cosa que la media de todo esto que está acá. Entonces nosotros tenemos la media de medias, por decirlo así, 14.79. Es esta línea punteada que está aquí. La desviación estándar de mi sistema, de todo esto que está acá, es de 0.41. Y el error estándar de 0,0075. Nosotros ya viendo nada más nuestra desviación estándar y viendo el error, que es muy pequeño, podemos entonces inferir que las muestras que hemos tomado dan un fiel reflejo de cómo se me comportaría el sistema si yo midiera los 100 refrigeradores al mismo tiempo. Entonces, fíjense que no hay necesidad de nosotros medir los 100 refrigeradores o tener esa cantidad de equipos de medida para poder saber cómo se nos comporta nuestro sistema, sino que con unos pocos equipos de medida y haciendo uso de las herramientas estadísticas, nos ayudamos para determinar cómo es que nuestro sistema se puede comportar en determinados momentos. Cancelar. Entonces, esta línea de barra, pues eso ya nosotros lo hemos hecho varias veces. Es lo mismo, nosotros le podemos decir insertar gráficos. Fíjese que como ya están los datos ahí, ya los tenemos aquí, muestra 1, muestra 2, muestra 3. Y tenemos aquí de este lado el consumo en kilovatios, ¿sí? Entonces por lo menos ya ahí nos sale columna, podemos barras, ya es de columnas, entonces ya ahí nos sale y es la misma que tenemos allá. No la voy a hacer porque ya la tenemos.
Entonces, en ese orden de ideas, eh, las distribuciones de medias muestrales son una gran herramienta para predecir nuestro sistema sin necesidad de hacer todas las mediciones. Teniendo ya nuestras muestras de distribución, hay algo que se llama la puntuación Z. ¿Qué es la puntuación Z? Entonces, las puntuaciones Z, también conocidas como puntuaciones estándar, miden la distancia de una observación individual a la media de una distribución en términos de desviaciones estándar. En el contexto de las medias muestrales, una puntuación Z indica cuántas desviaciones estándar se encuentra una media muestral específica de la media poblacional hipotética. Recuerden que nosotros teníamos μ, que es nuestra media poblacional hipotética, y tendríamos una X, se faltaba el gorrito, una barrita encima, que sería nuestra media muestral, de la muestra que yo tomé de mi población. Entonces, lo que nos dice la puntuación Z es qué tan alejado está mi media muestral de mi media poblacional. Se utilizan para estandarizar datos y comparar observaciones de diferentes distribuciones, facilitando la interpretación de resultados en pruebas de hipótesis y análisis estadísticos. Entonces, una puntuación Z representa el número de desviaciones estándar que una observación se encuentra por encima o por debajo de la media de su distribución. Cuando hablamos de la media de distribución, estamos en 81. ¿Dónde estaba esto? O sea, que nosotros tenemos nuestra media de nuestra distribución aquí, y la puntuación Z lo que me va a decir es que estoy a una desviación estándar, a dos desviaciones estándar, a tres desviaciones estándar. ¿Qué tan alejado está mi media de mi media poblacional? Donde estas de acá son las medias muestrales. Una puntuación Z representa el número de desviaciones estándar que una observación se encuentra por encima o por debajo de la media de su distribución. Por ejemplo, una puntuación Z más 2 indica que la observación está 2 desviaciones estándar por encima de la media, mientras que una puntuación Z de menos 1 indica que está una desviación estándar por debajo. Teniendo como base nuestro diagrama si Z vale 2, entonces decimos que está por aquí. Si Z vale menos 1, decimos que está por acá. ¿Cómo calculamos la puntuación Z? Entonces, la expresión o fórmula para calcular la puntuación Z de una media muestral es Z es igual a la media muestral menos mi media poblacional sobre la varianza sobre la raíz cuadrada del número de datos de la muestra. Entonces, X es la media de la muestra, mu es la media de nuestra población de todo el conjunto, ρ es la desviación estándar de la población y n es el tamaño de la muestra. Entonces, el valor numérico de la puntuación Z indica la distancia entre mi media muestral y mi media poblacional medida en términos del error estándar. Entonces, esto que está aquí es esto que está acá. Mi media muestral menos mi media poblacional, y esto que está acá es lo que llamamos el error estándar, el que teníamos en el Excel. Este de aquí. En la medida que el error estándar sea mayor,
pues la Z va a ser mayor. En resumen, las puntuaciones Z nos proporcionan una forma de estandarizar y comparar datos, especialmente en el contexto de las medias muestrales, permitiendo una mejor interpretación y análisis estadístico. Entonces, ¿cómo aplicamos el muestreo en la gestión energética? ¿Qué hacemos? Primero, tenemos una situación. ¿Cuál es? Estimar el consumo promedio de energía en luminarias de una universidad. ¿Qué tipo de muestreo podemos hacer? Aleatorio simple. ¿Con qué objetivo? Evaluar oportunidades de cambio a tecnología LED. Otra situación es analizar consumo en diferentes tipos de edificios, ya sea residencial, comercial o industrial. El tipo de muestreo pues, es estratificado. El objetivo es identificar qué sectores consumen más y tomar decisiones por tipo de uso. Otra situación es estimar el impacto energético de electrodomésticos en hogares colombianos. Tipo de muestreo, conglomerado. Objetivo, seleccionar varios municipios, barrios, comunidades de estudio. Por ejemplo, si nosotros sabemos, podemos hasta no solamente por barrio, sino por estrato, nosotros podemos estratificar un municipio. Entonces, como lo que queremos mirar es el impacto energético del electrodoméstico, tomamos unas medidas en los diferentes estratos y por eso, de los diferentes estratos, por ejemplo, también tomamos un barrio, por decirlo así, y tomamos todos los datos de ese barrio. Con eso nosotros podemos inferir que el estrato, qué sé yo, el estrato medio consume más energía que el estrato bajo y que posiblemente el estrato alto consume más energía que el estrato bajo, por decirlo así. ¿Por qué? Pues de hecho, pues el estrato alto pues tiene aire acondicionado, tiene mayores electrodomésticos que el estrato bajo. Tomándolo desde ese punto de vista. Pueda que sí, pueda que no, ya eso lo darán los datos. Otra situación es monitorear el rendimiento energético de máquinas en una línea de producción. ¿Cómo se puede hacer? Sistemático. Objetivo, medir cada quinta máquina durante una semana. ¿Por qué sistemático? Porque si todos los equipos cumplen con un cronograma de mantenimiento y todos, lo más seguro es que todos deben estar en buen estado o todos deben estar en mal estado, uno no sabe. Pero entonces, para evitar tener, por decirlo así, en un hotel, nosotros medir, imagínense cuántos equipos de aire acondicionado tiene un hotel. Cada equipo, lo que se hace es que cada quinta máquina, cada quinta habitación, qué sé yo, lo elegimos así y empezamos a medir. Entonces por eso todos tienen la misma probabilidad de ser el inicio. Entonces la otra situación es evaluar el impacto de una nueva política energética en instalaciones críticas. El tipo de muestreo que se puede utilizar aquí es por juicio. ¿Por qué? Porque se pueden seleccionar instalaciones de alto consumo, aquellas que el analista crea que son convenientes, y seleccionar las instalaciones de alto consumo o funcionamiento continuo. Entonces, en conclusión, el muestreo y la distribución de medias muestrales son herramientas fundamentales para la gestión eficiente de la energía, ya que permiten reducir costos y tiempos de medición, tomar decisiones fundamentadas basadas en datos representativos,
estimar el error y el nivel de confianza de los análisis y optimizar procesos energéticos identificando puntos críticos de consumo. ¿Por qué decimos que reducimos costos y tiempos de medición? Sobre todo reducimos costos porque no estamos utilizando, dependiendo de la cantidad de equipos, muchos instrumentos de medida, sino que eh, basados en la teoría de probabilidades y la estadística, tomamos una muestra representativa, las analizamos y podemos inferir o sacar una conclusión sobre cómo es el comportamiento de nuestro sistema. Con ello, pues optimizamos los procesos energéticos. Entonces, es muy importante nosotros tener un manejo claro de estos procesos estadísticos porque nos ahorrarían mucho dinero en la práctica. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Entonces, si no es así, chicos, pues gracias. Y esta es la penúltima clase. Ya la última clase será la otra semana. Ya seguirían ustedes con el profesor Fabio. Eh, Gracias por asistir, los pocos que asistieron. Y que pasen un feliz resto de noche. Profe, gracias igual. Perdón, fue tarde, pero gracias. Bueno, Listo. Instructor, una pregunta. dígame. ¿Cuántas actividades tenemos que hacer con usted? Qué pena. Hay tres si ustedes entran a la guía en la plataforma, ahí le aparecen las tres, ya todas están habilitadas. Sí, señor. No, sino recordar. Ok. Bueno, que estén muy Muchas bien. gracias, instructor. Ok, gracias, feliz noche.